¿Cuál es la iglesia verdadera? Bueno, quizás podríamos pensar en brevemente, de una forma sucinta, tratar de definir en sí lo que es la iglesia, ¿no? La iglesia está formada por un grupo de creyentes. Según lo define y lo que dice el Hechos de los Apóstoles, lo que dice en los escritos sagrados, es un grupo de creyentes que salieron del mundo. La concordancia de Strong define como un grupo de creyentes salidos del mundo con un propósito especial, ¿cierto? Es la iglesia. Cuando hablamos de iglesia verdadera, pues nosotros entendemos por la palabra de Dios que la iglesia verdadera, y finalmente en el Apocalipsis encontramos la iglesia, el grupo de creyentes que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, la fe de Jesús, el testimonio de Jesucristo. Son características que posee el remanente del pueblo de Dios, de su iglesia fiel. Ahora, cuando pensamos pues, estamos hablando de la iglesia de Dios, ¿cierto? Esas es las características que definen al pueblo de Dios, a la iglesia de Dios. La otra parte que dice la pregunta es que si hay, ¿cómo es la otra parte? Dice, ¿deberíamos retirarnos de la organización adventista? Dice, a cada uno específicamente por la forma en que se guarda el sábado, ¿no? ¿O cuál sería? ¿Por la forma como se está guardando el sábado? Sí, directamente dice la pregunta, ¿no? Si deberíamos retirarnos de la organización por la forma en la que se está guardando el sábado. Sí, ahora, bueno, hablamos de lo que es iglesia, ¿no? El Hechos de los Apóstoles dice que los fieles de todos los tiempos han constituido la iglesia de Dios en la tierra. En la página 10 de Hechos. En cuanto a la organización, nosotros decíamos que la iglesia fue levantada por el Señor, pero antes de que existiese la organización, ¿sí? Porque la iglesia está compuesta de los fieles creyentes, unidos en fe, en doctrina y en espíritu, de una doctrina pura. Ahora, en cuanto a la organización, ya hablábamos un poquito, solamente hicimos un comentario que la organización el Señor la inspiró para que se protegieran los intereses a medida que el grupo iba creciendo, ¿cierto? Fue necesidad de organizar el movimiento, el grupo, para protección de las construcciones, de las imprentas, de los colegios, de las universidades, de las casas editoras. Eso es lo que compone la organización, con una personería jurídica, un respaldo gubernamental para poder proteger esos bienes físicos, económicos de la asociación. Pero la propuesta, eso está también en la historia denominacional, la iglesia como ente no debería ser fundada ni respaldada por personería jurídica, sino lo que es la organización, la que se llama la parte administrativa de la organización. Ahora, en cuanto a la pregunta si deberíamos separarnos de la organización adventista por causa de la observancia del sábado en nuestros días. Yo entiendo, no sé, debe ser por la forma como se está observando el sábado en nuestros días. Pues Dios lo que está buscando realmente es la fidelidad del creyente. Que cada creyente pueda vivir la verdad en su corazón en fe, siguiendo la doctrina guiada por el Espíritu Santo. El separarse o no separarse no es situación ni
decisión de una persona. Es la experiencia que se va desarrollando en el creyente. A medida que usted va caminando en el Señor, usted va siendo más fiel al Señor en todos los detalles de la vida. Hay personas, el separarse de la organización no lo hace más santo, si la persona no está viviendo una experiencia. Así que cualquier otra institución de la fe adventista no lo separa de ningún movimiento, a menos que usted por su experiencia sea llevado a un punto de que usted tenga que separarse por alguna circunstancia de conciencia. Muy bien. ¿Alguien quería complementar? Bueno, hay una cita, no pude encontrar, pero en la matutina Alza tus ojos, en físico, está la página 313. Y la cita que mencionaba tu hermano, de Hechos de los Apóstoles, página 11. La iglesia no la constituye ni las estructuras, que a veces nosotros creemos en la iglesia es las cuatro paredes, ¿no? Ni tampoco la institución administrativa oficialmente constituida. Eso en sí no es la iglesia. Ahí dice esa cita, de alza tus ojos, las almas fieles. Son, ¿no? En todos los tiempos es lo que constituye la iglesia de Dios en la tierra. No importa dónde estén, en una cueva, en una montaña, en un lugar inhóspito, pero si está Jesús ahí, eso es lo que constituye la iglesia. Ahora, el llamado no es a salir de la iglesia, el llamado es a salir de la apostasía y el pecado. Y ahora, si usted lo echan de la iglesia por eso, alabado sea el Señor. Muy bien, vamos a pasar entonces a otra pregunta. Dice aquí, después de los 144,000 que son del pueblo de Israel, dice aquí, ¿podremos nosotros estar incluidos en ellos? Los 144,000, entiendo personalmente, creo, ¿no? Están allí las 12 tribus de Israel, pero no están usando un lenguaje literal, están usando un simbolismo. Cada tribu de Israel representa de pronto el carácter o la lucha específica que ha tenido la persona. Pero tenemos en la profecía 70 semanas destinadas para quién, de las 2300 tardes y mañanas. Como pueblo, la inspiración nos dice que el tiempo de gracia como nación terminó allí, ¿verdad? Y el evangelio fue ¿a dónde? A los gentiles. Por lo tanto, tenemos ahora sí un Israel, pero un Israel espiritual. Y de ese Israel espiritual es que van a salir los 144,000. Y claro, hermanos, creo que tú y yo somos candidatos para esos, ¿verdad? Para ser parte de ese grupo especial. ¿Puede bautizar un varón de Dios sin ser pastor? Bueno, hermanos, nosotros tenemos que en cada decisión y en cada determinación ceñirnos a lo que dice la palabra o es la palabra. A través de los tiempos siempre ha existido eso, de que cada cual en su fe, en su creencia, en su doctrina, elige algo que se llaman pastores, ministros o sacerdotes. Y según la tradición humana es el único autorizado para bautizar. Por eso no vemos bautizando desde los católicos hacia acá, bautizando a nadie que no sea un sacerdote o un pastor o maestro, según el cargo o la responsabilidad que se le dé. Pero nosotros recibimos una autorización especial, recibimos un ejemplo especial de Jesús. ¿Quién bautizó a Jesús? ¿Un rabino? A Jesús lo bautizó un laico llamado Juan el Bautista. Creo que ahí hay un gran ejemplo, porque Jesús, en el momento de ser bautizado,
fue impresionado por el Espíritu Santo para ir a Juan, que bautizaba en el Jordán. Y allí fue bautizado. Y conocemos perfectamente la manifestación del cielo, aprobando ese bautismo. Y fue registrado Jesús no en el libro de los rabinos, sino en los libros del cielo. Amén. Creo que hay muchos ejemplos en las Sagradas Escrituras que confirman esto. En sí el apóstol, el ministro, debe ser llamado por Dios, más que por el hombre, ¿no? El llamado al ministerio es un llamado que hace el Señor, no el hombre. Entonces, vemos aquí, por ejemplo, Juan 4, el verso 1 y 2 nos dice que Jesús bautizaba. Bueno, los discípulos, aclara, ¿no? Aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos. Entonces los discípulos bautizaban. Ellos, ¿cuántos tenían título de rabinos? ¿No? Eran pescadores, pero recibieron el poder de Dios y bautizaban. Felipe, con este siervo, ¿no? de Candace, ¿qué hizo? Él dijo, bueno, ¿qué impide que sea bautizado? ¿Y Felipe quién era? ¿Algún ministro, algún pastor de su tiempo, algún rabino? No, un siervo del Señor. Y luego encontramos, imagínense, a Ananías bautizando a Saulo. Ananías era un hombre, un discípulo sencillo del Señor, ¿no? Un laico, un obrero, pero bautizó a Saulo. ¿Y ese bautismo valió o no valió delante del Señor? Nosotros creemos que estas cosas la prueba es el hombre, y nos falta esa experiencia de creer de que necesitamos la aprobación de Dios. Usted se puede bautizar 10 veces, no sé cuánto dice que bautizan ahora, y seguir vivo, ¿verdad? En el viejo hombre. La idea, hermanos, es que necesitamos nacer de nuevo. Yo quiero añadir una palabra más. Cuando el movimiento adventista se inició, los hermanos laicos, fue un movimiento laico realmente. Ninguno de los dirigentes del movimiento adventista pionero habían pasado por las universidades de las enseñanzas de teología. Eran sencillos laicos, pero ellos habían recibido el llamamiento de Dios, creían en el llamamiento del Señor, y ellos fueron los que bautizaban al comienzo. Hasta, no recuerdo exactamente en las fechas, cuando ya los primeros comenzaron a estudiar las carreras de teología y apareció ya la forma normal que conocemos, pero el movimiento adventista nació con un movimiento laico. Y yo les comentaba, la profecía nos muestra también que el final, el cierre de esta experiencia va a ser muy parecido al comienzo del movimiento adventista. Bueno, sí, quería añadir corto, necesitamos también tener cuidado de irnos al extremo y poner, bueno, cualquiera que haga eso. La inspiración dice, la iglesia es un cuerpo, ¿no? Donde quiera, igual hay un ministerio, debe haber un cuerpo. Y la persona que lleve esa responsabilidad debe tener la aprobación de la iglesia, porque debe tener testimonio y autoridad moral para que lo haga. Bueno, cuando nosotros miramos la experiencia apostólica, es recomendación, está en los Hechos de los Apóstoles y están los comentarios de Hechos de los Apóstoles en el libro. También primeros escritos, el orden evangélico. La experiencia apostólica, el Señor había concedido la fuerza a la iglesia. La iglesia se reunió, los hermanos se reunieron, lo que estaba comentando el hermano Eliel, y el testimonio es muy importante. La iglesia debe conocer a las personas que ellos son nombrados. Recuerda que se nombró los hermanos y pusieron las manos sobre los apóstoles, los que fueron comisionados. Se oró sobre ellos para que el Espíritu Santo viniera sobre ellos y los guiara. Eran personas de buen testimonio, personas guiadas por el Espíritu del Señor. Y ellos después dice que Pablo y Silas y Pablo y los compañeros fueron por todos los nuevos grupos que estaban formándose y
también imponían las manos y ordenaban ancianos y ordenaban diáconos en las recientes iglesias que estaban siendo formadas. Sí, solo para añadir algo, ¿no? Hemos hablado de que sean personas de testimonio, pero no por eso el ser de testimonio bautiza cuando él decide. No. Por eso el orden evangélico del Señor dice que se congregan los de testimonio y que han estado dirigiendo y conociendo. Si ustedes ahora nos dicen a Martín y a mí, si podemos ordenar al hermano, ¿cómo es? Hamilton, o al hermano Liller para bautizar, nosotros no lo haríamos, porque no conocemos el real testimonio de ustedes. Ese testimonio que se maneja en casa, en la comunidad, en familia. Entonces, los que deben estudiar ese caso son los que los conocen, los que están aquí, los fieles que están aquí. Entonces, hermano, eso. Y luego dice ahí clarito que se reunían, y es lo que está ordenado, e imponían sobre ellos, ¿qué? Sus manos, y los dedicaban al Señor, los dedicaban para que cumplieran con todos esos ministerios sagrados. Así que, hermanos, no es que yo quiero bautizar, como dice la hermana, yo lo voy a bautizar, nadie los quiere bautizar, pues yo sí. No, esto es demasiado sagrado. Y en eso hay bendición de Dios o no hay bendición de Dios. Porque después de hablar de esas personas, hay que orar mucho al Señor, que el Señor revele. Incluso que el Señor trabaje en la misma persona, si no está en condiciones de hacerlo realmente, que Él mismo diga, no, yo no participo de eso porque no estoy en el momento preparado. Pero ese debe ser el orden y debemos tener mucho cuidado en eso. Muy bien. Amén. Vamos a la siguiente pregunta. Dice, ¿cuánto tiempo necesito comer de forma natural para poder empezar a curarme de una enfermedad? Bueno, hermanos, la reforma Pro Salud se nos ha sido otorgada a nosotros en primer lugar, para que nuestra mente pueda ser despejada. Y como consecuencia, bueno, ¿no? Los malestares, los dolores que puedan ir desapareciendo. No sé si ustedes han escuchado, pero se dice que para que la sangre se limpie tienen que pasar 7 años. Desde que uno empieza a cambiar su alimentación. Pero en la medida que una persona va cumpliendo, va siendo fiel, va haciendo los cambios, va abandonando las cosas que ya conoce que el Señor ha dejado, empieza a haber un proceso de recuperación. ¿En cuánto tiempo una persona puede dejar de ver sus malestares? Bueno, eso es diferente. Depende de la obediencia de la persona, depende de la fe de la persona. Nosotros recibimos pacientes por 21 días y cada paciente es diferente. Hay pacientes que antes de la semana sus dolores empiezan a desaparecer. Hay algunos que también, dependiendo de la gravedad de la enfermedad, de las violaciones que hayan hecho a su cuerpo, demoran más tiempo, 10 días, 15 días. Pero en 21 días, hermanos, por la experiencia que hemos tenido, hemos podido ver que para la gloria y la honra del Señor, las personas se van mejorando. Las personas van recibiendo ese alivio en la obediencia a las cosas sencillas que el Señor ha dejado, ¿no? Los remedios naturales. Yo pienso que esa ha sido una dificultad nuestra, de colocarle tiempo a Dios para que Él obre. Y no hemos estado bien conscientes del tiempo que nos hemos llevado para destruir la maquinaria de Dios, para contraer esas enfermedades. Entonces, cuando uno limita a Dios y le dice, Señor, tiene que sanarme en un mes, espero que sean 2 meses, ¿qué si pasan 3 o 4 meses? Tiende la fe a desfallecer y el paciente a perder todo sentir de salud y de respuesta de Dios. Nosotros recibimos una paciente
hace unos años, que ella tenía unos dolores tremendos porque tenía un gigantesco problema óseo. Y cuando ella llegó allí, no la podían mover del carro ni a la silla ni nada porque gritaba del dolor. Pero la movieron ella avanzó en una fe de que iba a encontrar respuesta en ese lugar. Teníamos la costumbre, ahorita no recibimos casi pacientes por algunas razones, pero acostumbrábamos siempre, y aún, que cuando un paciente va a ir, dedicamos tiempo a orar. Señor, diríjanos. Señor, si ese paciente debe estar aquí y tú vas a obrar, entonces hágase tu voluntad y díganos qué hay que hacer. Así que esa señora cuando llegó, la sentaron en una esquina así de la casa, y luego fue atendida, y cuando la persona que la atendió, su consulta, su situación, le dio una fórmula y le dijo, bueno, esta es la fórmula. Ella iba con la hija y con el esposo. Dijo, vayan, llévenla a la casa y háganle lo que aquí queda consignado, con fe y oración. Y entonces ella dijo, o sea que yo me tengo que ir de aquí. Él le dijo, sí, el médico le dijo, sí. Debe ir porque no hay espacio. En ese tiempo teníamos en ese momento varios pacientes. Y entonces ella insistió. Finalmente al ver que no se podía, dijo algo muy interesante. Digo, es que a mí tan pronto me sentaron en esa silla, se me fueron los dolores. Por eso no estoy gritando. Me siento de los dolores, me siento bien. Entonces, ¿cómo irme de un lugar donde estoy recibiendo ya la bendición de Dios? Y si no tienen una habitación, un lugarcito, por favor, compartan conmigo el saquito donde duerme el perro. Y estoy dispuesta a dormir ahí, donde me corresponda, pero no me quiero ir. Así que la fe de ella iba creciendo en lo que Dios podía hacer con ella. Y ahí se quedó. Y obtuvimos preciosos resultados. ¿Cuándo? En el tiempo de Dios. Un paciente que estamos viendo enfermo, hay 2 pacientes enfermos del mismo problema aparentemente, y el uno está tranquilo y confiado en la voluntad de Dios y se ha ido recuperando de una manera, pues para nosotros maravillosa, se ha ido recuperando. El otro paciente ha ido agravando, porque él quería que Dios lo sanara, y aún hablé con él un poco antes de venirme, y él me dijo, no, yo no, a mí me dicen que tome agua de esto, y todos los que vienen, cada uno me imparte una fórmula, y yo no, nada, porque yo sé que Dios puede sanarme instantáneamente, que yo me acuesto enfermo, oro a Dios y despierto totalmente sano. ¿Puede Dios sanarlo así? Claro que sí, pero Dios tiene un plan más allá que en la parte física, que en la parte del cuerpo. Muy bien, vamos a tratar de juntar las preguntas porque sí, son muchas y son un poco profundas. Bueno, pero acá estoy juntando 2. Una dice, ¿cómo ofrendar y dar el diezmo a un ministerio? Porque siento que hay alimento a su tiempo. Y la otra pregunta que dice, he decidido no diezmar a la organización. ¿Dónde lo puedo hacer? La verdad, este es un tema muy delicado, hermanos, porque a los ministerios de sostén propio se les dice que están detrás del diezmo, ¿no? Es un asunto de conciencia. La página 505 del libro Deseo de todas las gentes, hay una sentencia que dice que en asuntos de conciencia el alma debe ser dejada libre. Nadie le puede prescribir a otro su deber. Usted ora al Señor y donde usted vea que se está ministrando de acuerdo a la voluntad de Dios, y si hay pan, ¿verdad? Usted está libre para decidir, si lo quiere llevar al templo también está libre. Usted con Dios tiene que llevar esa responsabilidad. El principio está en que no debe ser ladrón, ¿verdad? Debe devolverlo al Señor. A veces nosotros pensamos ya el diezmo, ¿no? Pero es más que eso, hermanos. También dice ofrendas. Diezmo sí, ofrendas, pero casi nadie da ofrenda. Solo damos diezmo porque... Y estos principios han sido dados para sacar el egoísmo, desterrar el egoísmo del corazón humano. Y en Israel había primer diezmo, segundo diezmo, ¿no? Así que eso iba como a la mitad de sus ingresos, creo más. Entonces,
el Señor no les hizo faltar nada. La cuarta parte, ¿no? Cuarta parte de todos sus ingresos. Tenían que devolverlo. A veces uno piensa que se va a quedar pobre, ¿no? Al contrario. Está haciendo tesoros, ¿dónde? En el cielo. Así que ora el Señor, Él le va a mostrar qué hacer. Bueno, frente a esas preguntas, que son preguntas, diría yo, fáciles de contestar, pero difíciles de entender por la dureza de nuestro corazón. Nosotros acá sencillamente damos una respuesta conforme a lo que Dios nos ha indicado, un consejo, pero el verdadero consejo lo da Dios a través de su palabra. Ahora, ¿está usted preocupado por los diezmos? Si los sigue dando donde ha dado, si los da en otro lugar, y si ha robado, Dios mío, te he robado, yo no estoy dando en ningún lado, eso sí es más grave que todo lo demás. Entonces hay que orar al Señor y decir, Señor, guíeme, dígame dónde, Dios mío. Yo no quiero colocar este diezmo. ¿Para qué es el diezmo? ¿Ah? ¿Cuál obra? La obra, el mensaje de Dios. Para eso es. No es para otro fin y en otro. Y debo decirles también, añadir, hermanos, que si ustedes no investigan y de repente colocan sus diezmos donde Dios no aprueba y lo hacen allí por no investigar y creen que lo están haciendo bien y lo entregan bajo esa idea que el diablo ha metido, yo los entrego y ellos verán. Ellos verán, hermano, Dios le va a pedir cuentas, porque Él dejó libros y dejó su palabra con todas las respuestas y con solucionado todas nuestras inquietudes. Entonces hay que estudiar y hay que orar, y no yo pongo allá y Dios proveerá. No, Dios me dio sentidos para mirarlo. Una cosa así, como decía el hermano Eliel, pidámosle al Señor que nos ayude a ser legales con Dios. Somos fieles en pagar la renta, somos fieles en pagar la cuota del carro, somos fieles en una cantidad de cosas que se empeñan recursos, financiación, plata, pero con Dios, ¿por qué pagamos la renta? ¿Ah? Sí, nos echan, nos sacan, nos piden y nos lanzan. Juicio de lanzamiento contra el hermano Julano porque no pagó. Dios, ¿qué hace con nosotros en todo lo que le hemos fallado? ¿Ah? Dios nos espera pacientemente, y en medio de tanto robo, porque somos unos ladrones profesionales, Él está listo para perdonarlos. Nos perdona, pero si nos llama al tribunal sin haber arreglado eso con Dios, ese es un motivo para perdernos, porque el mandamiento es claro: no robarás. Así que pido a los hermanos que oremos, investiguemos, digamos al Señor, yo tengo esta inquietud, guíeme, Señor. Pero si le preguntamos a los hombres, pues si aquí hay algún hermanito testigo de Jehová, y entonces piensa, dice, yo estoy pensando que acá, y va y le pregunta al pastor o al guía o al maestro, no sé qué, testigo de Jehová, él le va a decir, mi hermano, cuídese mucho porque los diezmos vienen, ¿es para dónde? ¿Ah? ¿Qué diría el pastor? Ahí, de cualquier doctrina, de cualquier denominación, los diezmos son es aquí. Que sea Dios a través de su Espíritu Santo hablando a la conciencia, y usted como hijo obediente respondiendo. Muy bien, continuamos. Dice aquí, sabemos que las escuelas del mundo están corrompidas, pero hablando de las escuelas adventistas, ¿también están corrompidas? Hermanos, bueno, yo como contaba mi testimonio el día de ayer, a veces por el tiempo hay cosas que no se pueden detallar, ¿no? Yo estuve en un lugar, en una universidad adventista, en un lugar de clima frío. Yo soy de la costa del norte, entonces en mi mente estaba que cuando yo iba a ir, bueno, era una parte del clima frío, de la sierra, más conservadores, ¿no? Pero cuando yo llegué allá era totalmente lo contrario.
Y no hablo de afuera porque yo no compartí el ambiente, digamos, del mundo. Yo hablo de adentro, porque estuve como 4 meses dentro de la misma universidad en un internado. Y estando allí, yo nunca había escuchado, por ejemplo, música, no sé cómo se llama, si metálica, metalera, no sé. Esa es música, ese tipo de música, rock, esas cosas, yo las escuché allí en la universidad, por compañeros que estaban allí. Es fuerte, ¿no? Pero yo no sabía por qué a veces designaban a una muchacha que como a las 10 de la noche pasara por ahí y revisara los cuartos, porque yo decía, pobrecita, ¿no? Debería estar durmiendo también. Pero era porque dentro de la universidad, como hay de todo, cristianos, no cristianos, o cristianos a medias, o que son adventistas o dicen que son adventistas para que le bajen la pensión, había muchachas que se escapaban y llegaban borrachas. Era toda una perdición en realidad. ¿Por qué? Porque toda universidad que quiere, o todo lugar que quiere ser acreditado o tener una validez, donde uno presenta su título y es válido, tiene que recibir el mismo currículum que el mundo da. Y ese currículum no dice, bueno, tú eres adventista, entonces como tú eres adventista eres exento de estas cosas. Es lo mismo, para que tenga validez. Y yo no sabía, pero cuando estaba allí, recuerdo que un joven que estaba allí se me acercó y me dijo, así, ¿no? Llevábamos un curso de inglés juntos y él era medio adventista, pero me dijo en una oportunidad, me dijo, Shirley, yo tengo miedo, me dijo, por ti, tienes que tener cuidado. Y él me dijo, este no es tu lugar, porque yo le dije lo que hacíamos, cuál era el propósito por el cual estaba ahí, y me empezó a decir, ¿no? Mira, ¿ves este hermano que está acá? Iban pasando, el hermano es casado, tiene sus hijos, está con la alumna tal. Y me empezó a decir un montón de cosas. Me dijo, ten cuidado, este no es tu lugar. Yo quedé asustada porque no había visto tanta inmoralidad. Y eso es dentro de una universidad adventista. Porque yo sé que el enemigo quiere atrapar y hacer caer a la juventud. ¿Y qué hablar entre nosotros los jóvenes cuando estamos en el salón? Uno dice, no, yo voy a prepararme para ser misionero, ser misionera, pero uno no se puede tapar los oídos porque escucha las conversaciones, las bromas que se hacen en doble sentido. Los mismos profesores, yo tenía profesores que eran ateos, pero los contrataba la universidad porque eran los mejores de la zona, entonces para que puedan enseñar mejor, pues los traían allí mismo. Y uno tenía que hacerse como, digamos, como cerrar los ojos. Yo estuve el primer año, y en ese primer año, bueno, no enseñan cursos de carrera en sí, sino las cosas básicas. Pero recuerdo que llevaba cursos de filosofía, donde se veían muchas clases de espiritismo, y que el alma está encerrada en el cuerpo, y que el alma vive más allá, y tantas teorías. Hermanos, si Lutero dijo que las universidades, ¿qué eran? Dijo, las puertas anchas del infierno, ¿cuánto más hoy en día? Que si hay inmoralidad, mucha. Y yo sé que en la verdadera educación del Señor, Él nos da, Él nos capacita, pero sin contaminarse con las cosas del mundo. Así que en mi experiencia, yo no recomiendo a nadie. Y sí recomiendo que se entreguen al Señor. Él es el que educa, y lo que ustedes quieran, el Señor lo va a dar, según su voluntad. En el libro El Hogar Cristiano dice una parte, un pensamiento: nunca levantó el vicio su deforme cabeza tan alto como ahora. El vicio. Entonces, si en el tiempo de ella encontró todo esto, pues ¿qué será hoy? Y debo decirles que a eso de lo que tiene que ver con lo que se vive externamente, hay también error en lo interno. Y quiero solamente hacer mención a dos cosas que parecen inofensivas,
que parecen que también es que se pegan de cualquier cosa, ya resultaron hasta fanáticos, pero no es así. Cuando yo estudiaba la primaria, o estudiábamos con mi hermano la primaria, eso han pasado ya más de 5 años, y nos enseñaron unas cosas que para nosotros eran muy bonitas, y lo aprendimos de memoria, y si nos ha costado olvidarlo, si nos ha costado abandonar y cambiar el chip. Nos enseñaron que habían 3 reinos en la naturaleza. Yo se lo comentaba a Ellen. 3 reinos en la naturaleza, una forma inofensiva, tranquila, y aprendiendo nosotros cuáles eran los 3 reinos: animal, vegetal y mineral, solo esos, y que el hombre pertenecía a uno de los 3 y tocaba al reino animal. Eso nos enseñaron a nosotros en la primaria, 3 reinos, y pertenecíamos al animal. Nos dejaron la puerta abierta para creer en la evolución. Solo que como somos personas de una mente un poquito cerrada, no aceptábamos ser hijos del mono, preferíamos ser hijos de mi papá y no del mico y del mono. Pero ahí nos dejaron, y a todo el que le enseñan eso queda la puerta abierta, es del reino animal. Y no, hay 4 reinos. El 4.º reino es el reino superior de Dios, al cual nosotros formamos parte. Y si yo soy hijo de un animal, me porto como un animal. Vean ustedes la profundidad. Si yo soy hijo de Dios, mi vida debe ser diferente, porque yo soy un embajador del cielo, un embajador de Dios. Entonces mis actitudes deben ser diferentes. ¿Por qué el cerdo lo bañan y se revuelca otra vez en el lodo? ¿Por qué es cerdo? Él es cerdo. Es su naturaleza. Correcto, muchas gracias. Y otra cosa fue que, avanzando un poquito más en este mismo tiempo, nos enseñaron también en la primaria, que es la primaria donde quien aprende, es la primaria cualquiera, pero nos enseñaron, cuando nos daban las clases de los pronombres personales y de la conjugación de verbos, nos enseñaron que los pronombres personales eran así, en su orden: yo y solo yo. El segundo, tú, y lo que quede para él, lo que quede. Bíblicamente, ¿quién es él? Dios. Bíblicamente, él es Dios. En segundo lugar, mi prójimo. Y en tercer lugar, yo. Oye, qué diferente es eso. Por eso somos tan egoístas. Por eso somos egoístas y orgullosos. Y entre más estudiemos, más orgullosos, y más nos sentamos en lo alto, y más esperamos que nos adulen. ¿Por qué? Porque yo soy yo. Para eso estudié, para eso me preparé. Yo, en primer lugar. Y en el español de Dios, en el vocabulario de Dios, no es así, es todo lo contrario. Acá una pregunta: ¿el matrimonio solo debe oficiarlo un pastor? ¿Alguien se quiere casar, creo? Bueno, hermano, Primero que lo piense. en el Antiguo Testamento, si nosotros miramos, los matrimonios lo hacían los padres. Esa es era la antigüedad un principio, ¿no? Los padres eran los que casaban a sus hijos y le buscaban esposa. Entonces, a estas alturas, tenemos un desorden, ¿no?, total en eso. Yo creo que igual, ¿no?, que el bautismo debe ser una persona consagrada que pueda dar la bendición a esta familia. Pero más allá de la bendición, es muy importante que sea el Señor el que haya dirigido esta unión. De lo contrario, imagínense, es una gran responsabilidad, ¿no?, unir 2 vidas en matrimonio. Y yo creo que lo ideal es que también podamos conocer a las personas, se pueda saber quiénes son. Pero yo creo que también un laico puede dar esa bendición. Muy bien. ¿Están conformes? Conforme el pleno. Sí, muy conformes. No hay observaciones. Muy conformes, solo que añado un poquito, que pues puede ser oficiado
esa ceremonia matrimonial por ese que fue señalado digno de bautizar. Así que ya tenemos ahí la persona que puede hacerlo. Solo que lo único es que tenemos que desarrollar un poquito de paciencia, porque no siempre el que bautiza o el que hace ceremonias matrimoniales está ahí al momento. A veces hay que preguntar, investigar y esperar un poquito, pero es la orden de Dios. Pues comúnmente, como una aseveración oficial, quizás en el contexto social, la humanidad considera el matrimonio, el que se oficia en la oficina, en la notaría, el civil, y por lo menos en Colombia el católico es el sacerdote. Ese es el válido para el Estado. Pero cuando hablamos del pueblo de Dios, entonces el creyente considera de autoridad la bendición que viene de parte de Dios. Y solamente el civil es por parte para estar conforme al Estado, pero no para la bendición de Dios. No sé aquí cómo se realiza, pero la verdad es que en todas las cosas hay una confusión, ¿no? Porque los principios que se establecieron específicamente para la fe del pueblo de Dios se han confundido muchísimo. Y nosotros en este tiempo nos cuesta muchísimo llegar al fundamento, a los principios. Por eso es que en cada cosa Dios está llevando a su pueblo paso a paso a su plan original. Y en la experiencia religiosa no solamente no es una excepción, no solamente en la parte de salud, en cada detalle de la vida espiritual el Señor quiere llevarnos a un principio original, a que volvamos a tener una experiencia con el Señor en todos los detalles. Muy bien. Creo que quedó claro para el que está pensando casarse. Dice aquí, cuando tratamos de practicar la verdad presente, donde reunimos, ya no nos dan participación y a veces nos echan. ¿Qué podemos hacer? En la experiencia de Jesús, cuando él lo echaban de un lugar, ¿qué hacía? Se iba para otro, ¿verdad? Así que no imponía su presencia, dice la inspiración. Nosotros tampoco debemos imponer nuestra presencia. Si te están botando, te están echando, tienes que buscar un lugar donde estén reunidas personas con el mismo sentir, de buscar al Señor, de edificación, ¿verdad? Porque este asunto es de edificación y no podemos tampoco guardar rencor si nos echan, ¿no? No podemos guardar rencor. Este asunto y la actitud debe ser de, servicio, amar y servir, el deseo de buscar al Señor y de consagrarse, ¿verdad? No debemos imponer la presencia. Eso es algo, creo, muy feo, en una experiencia de una persona, porque imagínese usted ahí. No, yo creo que el Señor, somos libres para tomar decisiones con mucha oración, ¿verdad? Con mucha oración y en nombre del Señor. La senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. En esa experiencia deberíamos estar. No sé si ustedes han estudiado la experiencia de la hermana White en sus días. Ella pertenecía a la iglesia metodista, ¿no? Metodista. Y tuvo que enfrentar muchas oposiciones y finalmente fueron toda la familia. Fueron cortados de la congregación. Y ella dice, entre tanto que esto estaba ocurriendo, dice, fueron dulces y gratas las palabras del profeta Isaías. Y usa este texto de Isaías 66, el versículo 5. En la historia de la experiencia de la hermana White cuando fueron cortados como familia por seguir lo que el Señor por la luz que estaba siendo revelada en este momento hacia ellos.
Muy bien, entonces vamos a leer Isaías 66, 5. Oíd palabra de Jehová, vosotros los que tembláis a su palabra. Vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre, dijeron, Jehová sea glorificado, pero él se mostrará para alegría vuestra, y ellos serán confundidos. Amén. Muy bien, vamos a pasar ya a estas preguntas de algunos jóvenes. En realidad son 3 preguntas de los jóvenes. Dice, ¿cuál es el propósito de Dios para un joven? ¿Qué debe ocurrir en mí antes de que me bautice? Hermano, ¿puede repetir la pregunta? Sí, dice, ¿cuál es el propósito de Dios para un joven? ¿Y qué debe ocurrir en mí antes de ser bautizado? Bueno, si hay algo que a todo joven nos ha costado es encontrar un propósito de vida. Y no solamente es para aquel que ha crecido tal vez, bueno, sin conocer al Señor y ha tenido un encuentro con Él, sino aún para los jóvenes que han sido desde pequeños inculcados en estos principios. Pero sí es una necesidad, es muy importante, porque de eso depende el éxito o el fracaso en nuestra vida. Un joven que no tiene propósito, que no sabe por qué vive, puede estar viviendo en el campo, comiendo sano, pero no se está desarrollando. Un joven puede estar años dentro de una escuela misionera y puede, ayudar, servir, hacer ciertas labores, pero no tiene un propósito de vida cuando él no tiene esa certeza de que se encontró con el Señor. Y es importante saber, cada uno debiera preguntarse, Señor, ¿qué es lo que tú quieres para mí? Si bien es cierto, hay muchas cosas buenas que se quieren o se pueden hacer, pero cada joven está llamado a una labor específica. Pero la base, según lo que nosotros leemos en la palabra, es que nosotros fuimos creados para servir. Y eso es lo que a uno le da placer, le da satisfacción. En medio de, el cansancio, las pruebas o las dificultades, como joven puedo decir que el darse por otros es el mejor remedio, la mejor medicina para poder continuar en una experiencia cristiana. Porque cuando uno entiende que el propósito de Dios para mi vida, que, ¿saben, hermanos? Y algo tan maravilloso de parte del Señor, los que han crecido o vienen de hogares constituidos, porque los papás decidieron, tener hijos que han tenido un hogar cristiano, esa es una experiencia diferente. Pero aquellos que hemos venido solamente tal vez por casualidad o de la nada, para esos jóvenes, para esas personas, también hay un propósito de vida. Y eso lo da el Señor por medio de su palabra. Y entiendo yo que cuando uno empieza a buscar al Señor, empieza a preguntarse por qué existimos, cuál es el propósito de Dios para conmigo, y empezamos a ver que el Señor Jesús murió por nosotros, que somos valiosos y quiere que hagamos la obra que Él hizo en esta tierra, empezamos a caminar en una experiencia de crecimiento. Empezamos a encontrar eso que los jóvenes andan buscando y, ¿saben? Tienen carrera, tienen dinero, tienen éxito, pero no tienen propósito de vida. No son felices, aunque se complazcan en todo lo que quieran. Pero cuando un joven tiene un propósito de vida, como Pablo, económicamente, en lo que el mundo puede ver, no puede tener nada. Pero cuando uno está en una experiencia de hacer la voluntad del Señor y servir a los demás, uno en el Señor se siente lleno y siente que tiene todo. Ahora, la segunda pregunta era, ¿qué debo experimentar antes de bautizarme?
Hay muchos que descienden, dice la inspiración, a las aguas del bautismo, pero ¿cómo salen? Salen igual, vivos. Entiendo yo, hermanos, diga, no murieron, ¿no? Porque bueno, el bautismo, cuando somos sumergidos en el agua, es un símbolo, ¿no? De que hemos muerto al pecado, a las cosas del mundo. Pero considero yo de que si la persona no es consciente, los demás, ¿no? La iglesia, necesitamos entender que para dar el paso del bautismo tiene que haber un discipulado. Jesús dijo, ¿no? Vayan, prediquen el evangelio a todo el mundo, hagan discípulos y bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ese discipulado, ¿qué implica? ¿Quién es un discípulo? Una persona que sigue a un maestro, a alguien superior a él, ¿verdad? Y si lo sigue, ¿qué va a hacer? Lo mismo que hace el maestro. Una persona antes de bautizarse no ha alcanzado la perfección del carácter porque está apenas en sus inicios, pero ya empieza a vivir las cosas, la luz que el Señor le va dando. Entonces yo no puedo decir, sí, no escucho una predicación y quiero bautizarme, pero supongamos no quiero dejar las joyas, no quiero dejar el maquillaje. No, tiene que haber una vivencia, ¿no? El Señor nos empieza a llevar en un proceso de por amor y renunciando. O digo, yo quiero bautizarme, pero no puedo dejar mi trabajo porque tengo que trabajar. Y como es una carrera de salud, bueno, el Señor entiende y perdona. Hay principios básicos que entiendo que debemos de vivir antes del bautismo. Muy bien, vamos a seguir con los jóvenes. Dice, soy una joven que quiere servir al Señor. ¿Cómo debo prepararme? ¿Qué debo de hacer? ¿Cómo es entregarse por completo por la obra del Señor Jesús? Bueno, hay como Bueno, cuatro la preguntas. pregunta va una señorita, creo, ¿no? Está haciendo Soy esta una pregunta. joven, sí. ¿Quiere ella servir al Señor? ¿Puede leer? Lo leo. Soy una joven que quiere servir al Señor, pero ¿cómo debo prepararme? ¿Qué debo de hacer? ¿Cómo es entregarse por completo por la obra del Señor? Amén. Entiendo que el Espíritu Santo está tocando su corazón, ¿verdad? Agradecemos al Señor por eso y yo creo que le va a encaminar también. Debe orar y debe estudiar, buscar en la palabra el propósito que Dios tiene para ella. La inspiración es clara. La verdadera educación nos prepara para ser misioneros. Eso está en el libro Ministerio de Curación, el capítulo que se titula precisamente así, ¿no? La verdadera educación prepara para la obra misionera. Así que si no te está preparando para la obra misionera, que es servir y amar a tu prójimo, entonces no estás teniendo una verdadera educación. Yo creo que debe buscar un lugar donde se prepare para amar y servir a la gente, ¿no? Pero esto tiene que hacerlo de manera personal, si es mayor de edad, con mucha oración y estudio de la palabra para que cree sus propias convicciones. No podemos movernos por lo que nos diga otra persona. Y en la palabra hay suficiente luz respecto a eso. Estudien ministerio y curación, consejo para maestros, padres y alumnos, ¿verdad? Vaya a la palabra, educación cristiana. El asunto es que como religiosos se nos ha enseñado de que vayamos siempre ¿a dónde? Al hombre, ¿no? Hay que me dice lo que tú me digas, bueno, eso me dijo el pastor, eso voy a hacer, ¿no? ¿Qué dice el Señor? Porque el hombre vivirá de toda palabra que sale de la boca ¿de quién? La boca de Dios. Y es claro, hermano, nunca se podrá impartir una debida educación a la juventud. Es el capítulo 51 de Notas Biográficas. Nunca se podrá impartir la debida educación a la juventud a menos que estas instituciones de formación estén a gran distancia de las ciudades. Como pueblo no lo hemos creído. ¿Dónde están nuestras instituciones educativas? En la ciudad. El Señor prohíbe a su pueblo de que establezca escuelas. Lo que la hermana Joya habló de escuelas de iglesia, ¿verdad? En fin. Pero esto debe estar ubicado ¿dónde? Puestos de avanzada en el campo, donde los jóvenes se puedan preparar, educar para servir al Señor, sin la contaminación de que no sean afectados por la contaminación de las ciudades, lo que se ve, lo que se escucha. Porque todo lo que hay, estos días feriados,
los deportes y todo eso, dice la hermana Huay en ese capítulo, son idolatría, son sacrificio ante altares idólatras. Y hoy lo están diciendo la gente que es del mundo. No sé si ustedes han leído, hay un periodista que analiza acerca del mundial que está viendo o ha habido, no sé, ¿verdad? Que la parte oscura detrás del mundial de fútbol, bueno, es un culto al demonio, es un culto a Satanás, y se sacrifican vidas, niños, allí se sacrifican. Entonces nosotros, ¿verdad?, necesitamos comprender estas cosas y dedicarnos de una manera completa, rendir nuestros planes y la voluntad al Señor. De ahora, Señor, bueno, no quiero hacer mi voluntad, hágase tu voluntad en mí. Como se compartía estos días, los caminos de Dios son más altos que los nuestros, ¿verdad? Los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. A ver, sí. Bueno, me añado a lo que ha dicho el hermano Eliel, y agradecemos inmensamente que el Señor nos permita ver esto y oír esto, para ver que el Espíritu Santo está trabajando. No está quieto, Él está trabajando. Y para nosotros es muy grato como dirigentes, es muy grato ver que hay jóvenes que están siendo tocados por el Espíritu Santo. Y sé que hay adultos también de igual manera, porque ni estamos fuera del pecado, fuera del alcance de las tentaciones, ni fuera del llamado del Espíritu Santo tampoco. Entonces agradezco mucho y estaré orando por esa joven, a quien no conozco, pero Dios conoce, colocándole en las manos de Dios. Ahora, el hecho de que nos hagan esa pregunta a esa joven, pues también aprecio ese grado de confianza, pero me uno. El consejo mío es el consejo del hermano Eliel, el consejo quizá de quienes estamos aquí: busque al Señor, de rodillas dígale al Señor, como el joven, ¿qué quiere que yo haga? ¿Qué quiere el Señor? Yo quiero servirlo. ¿Qué quiere? Y nosotros sabemos que Dios nunca nos va a dejar vacíos. Joven, Dios le va a responder. Dios le va a responder. Clamemos a Él. Clama a mí y yo te responderé. Es su preciosa promesa. Bueno, quería añadir, gracias a Dios que se han levantado escuelas misioneras. Ya en la antigüedad los padres no cumplieron con el propósito de Dios de educar a sus hijos, así que en el tiempo de Samuel ya el Señor empezó por medio de él a levantar escuelas, ¿no? La escuela de los profetas conocemos hoy en día, bueno, en ese entonces, y hoy en día están las escuelas misioneras. Puedo decir que todo joven que quiere ser misionero necesita una preparación. Cualquier persona puede ser en este mundo doctor, cualquier persona puede ser enfermero, contador. ¿Qué necesita? Necesita preparación, necesita prepararse 5 años, 8 años. Y nosotros necesitamos entender que para servir al Señor sí necesitamos prepararnos, pero no como el mundo se prepara, sino necesitamos una preparación, porque a la luz de la palabra vemos que, ¿saben? Tener una carrera es fácil, porque uno se trasnocha, uno estudia, memoriza, graba, pero ser misionero es un llamado de parte del Señor, y es algo muy elevado. Y nosotros necesitamos como jóvenes entender eso, de manera especial para esta muchacha que está haciendo la pregunta. Mi consejo sería también, necesita estar en una escuela misionera si quiere prepararse para servir al Señor, porque, ¿saben? Muchas chicas llegan allá y me dicen, hermana, y tienen sus padres que son adventistas, dicen, yo quiero estar aquí porque es que en mi casa mis papás me consienten tanto, yo quiero madrugar, quiero buscar al Señor, y me dicen, no, hijita, duérmete hasta más tarde. Ay, pobrecita, ya debes estar cansada, acuéstate. O a veces quiero ser de alguna manera independiente, ayudar y eso, y me dicen, no, ay, pobrecita, tú ya tanto haces, siéntate, duerme un rato. Pero como joven puedo decirles que
Si hay algo que es una salvaguardia para todo joven, es tener la mente y las manos ocupadas. Y en una escuela hay disciplina, hay un orden. Empezamos, y en la edad de la juventud es donde se forman los hábitos. Entonces hay horarios, uno empieza a madrugar, uno empieza a ser laborioso. Todo eso incluye una preparación para poder servir. Y la otra, lo que decía en la pregunta, me parece, si no estoy mal, era ¿qué tengo que entregar? ¿Qué tengo que dejar? Algo así era, creo. Hablaba, ¿no? ¿Y qué tengo que entregar? Bueno, la respuesta es sencilla. ¿Qué es lo que tiene que entregar? Todo, ¿verdad? Todo. Pero saben, Dios es misericordioso. Es tan misericordioso porque si el requisito sería dejar todo en el momento, no lo haríamos. Porque todo, hermano, implica dejar una carrera. Ahora puedo decirles que es fácil. Salir al campo es fácil. Pero entregar tus sueños, entregar tu carácter, tu orgullo, entregar como joven tus sentimientos, tus anhelos, el Señor pide todo. Y ese todo en el Señor es un proceso. Pero ¿qué es lo que le está pidiendo a esa señorita? Ese todo en el presente es la luz que ya te llegó. ¿Qué has entendido? ¿Cuál es el mensaje de Dios hoy para ti? ¿Qué es lo que el Señor te dice? ¿Qué debes de dejar? Eso, si la muchacha le entrega ese poquito al Señor, va a poder entregarle más adelante todo. Es un proceso, ¿no? Amén. Muy bien, seguimos con los jóvenes. Como joven dice, ¿cómo puedo evitar sentirme juzgado por otros jóvenes al querer ser firme y llamar al pecado por su nombre? Me da temor el qué dirán de mí o sentirme juzgado por mi pasado. Bueno, es una de las cosas más difíciles de soportar, la presión social, ¿verdad? Muchos ceden ante eso. Lo ideal es que, bueno, si está sufriendo esa presión, quiere decir que está en un ambiente equivocado, ¿no? Necesita buscar un ambiente que le pueda ayudar espiritualmente. Necesita ubicarse en un ambiente que le ayude, ¿verdad? Le ayude en esto, porque la influencia tarde que temprano, lo más probable es que lo trascienda. Lo que vemos, lo que escuchamos, todo eso está trascendiendo. Y aunque inicialmente, bueno, yo no me doy cuenta, esto es algo imperceptible. La influencia, hermanos, trasciende hasta que el joven termina haciendo lo que no quería hacer, pero al final lo hace, ya no le ve que eso sea malo. Y algunos dicen, bueno, ¿cómo llegué hasta acá, no? ¿Cómo fue que llegué hasta aquí? Son pasos que se van dando a veces de manera imperceptible. Y la mente de los jóvenes es influenciable. Están en una etapa muy crucial, lo que mencionaba la hermana en la página 76 o 56 del deseo a todas las gentes. Dice que es en la juventud y en la niñez cuando el carácter es más impresionable. Y Satanás lo sabe. Y por eso son los niños y los jóvenes que están más sueltos y los que están más expuestos a estas influencias. Y Satanás está logrando en muchos casos el objetivo, ¿no? Ojalá que seamos la excepción a eso. Ahora, aunque estemos en el campo, en mi caso yo nací y crecí en el campo, pero no estaba recibiendo tampoco la influencia que necesitaba ni en la parte del desarrollo, porque venían los primos, venían las primas, venía la familia, hermanos, que no está consagrada a Dios, se puede convertir también en una mala influencia para robar el propósito de estos niños, de estas señoritas, que tal vez esté surgiendo en su corazón. Es una estrategia satánica y tenemos que pesar todo eso los padres. Por eso, lean el comentario, hermanos, padres y madres, lean el comentario de Jueces capítulo 2. Jueces capítulo 2, el comentario de la Biblia de estudio. ¿Anotaron? Jueces capítulo 2, el comentario de la Biblia de estudios. Léanlo con mucha oración ahí. El peligro de las influencias. ¿Por qué en Israel se levantó una generación que no conocía a Jehová? Porque a su alrededor y en medio de ellos dejaron a ¿quiénes? A los cananeos, a los fereceos, a los jebuseos, y vivieron junto con ellos. El resultado, fueron trascendidos.
Señor nos ayude, preciados hermanos. Muy bien. Vamos a pasar a las siguientes preguntas. Dice aquí, cuando llegue la persecución, ¿en qué momento debemos huir? Bueno, ustedes saben que en el tiempo final existen dos formas de moverse el pueblo de Dios. Una es huir y otra es salir. Pero cuando estamos ya en el tiempo de persecución, el pueblo de Dios no debería estar en el estado de tener que huir, porque va a ser muy complicado. Lo que la pluma inspirada, lo que el Señor ha querido siempre con el pueblo de Dios, es que ellos salgan en el tiempo tranquilo. Incluso en los comentarios que aparecen en Mensajes Selectos, tomo 2, en la invitación a salir al campo y guiados por la providencia divina, ella comenta muy claramente esos puntos y dice que el pueblo de Dios debería, mientras hay tiempo tranquilo, poder hacer esos movimientos, porque cuando llegue el tiempo de tener que por la fuerza huir, será demasiado tarde. Va a ser demasiado tarde. El contraste de nuestros días es que el pueblo de Dios está esperando que se le diga cuándo es la salida. Es tiempo de huir, pero esa forma no está consistente, no sigue los principios de la palabra del Señor. Y el tiempo que tenemos es corto, es muy corto. El pueblo de Dios debe en este tiempo estar de rodillas también suplicando al Señor que les vaya mostrando, que los vaya ubicando, que los vaya llevando a hacer esos movimientos antes que sean forzados a tener que hacer esos movimientos. A través de la historia siempre ha sido así. El hombre es sometido a la conciencia de otro hombre. Error total. Con los antediluvianos, porque me gusta ese tema, sucedió así. Dice que los antediluvianos consultaban a sus dirigentes, a sus ministros, a los grandes hombres de ciencia, y todos concluyeron en lo mismo. Eso no es así. Si así fuera, nosotros lo estaríamos informando. Ese loco estaba cometiendo un error, pobrecito, ténganle lástima al pobre loco. Y el pueblo concluyó que así era. Y luego Dios, en amor y misericordia, no salvó al loco, salvó al hombre fiel, al hombre que creyó a la palabra de Dios y que hizo los preparativos a tiempo. Así, cuando a él le llegó la hora de huir, tenía un lugar a donde huir y se escondió en esa arca de protección. Así que a nivel religioso, igual, hermano, no espere usted que el líder religioso le diga que lo que Dios está diciendo así es. Porque lamentablemente esto ha ido avanzando y ha ido cambiando. Y el líder religioso, pues él sabe por qué dice lo que dice, porque es lo que le entiende. Es lo que le entiende. Pero una cosa es lo que le entiende y otra cosa es lo que Dios está diciendo. El mensaje de Dios es claro, es nítido en todo lo que Él habla. Investíguenlo, lean qué dice el hogar cristiano con respecto de la ciudad al campo y cómo están las ciudades y lo que Él espera. Estudienlo, y el que lo obedezca, lo atienda y actúe, pues recibirá auxilio. Y el que no, pues cuando llegue la hora de huir, le pasará como el texto que dice: huye el impío sin que nadie lo persiga. Porque debemos ser perseguidos es por la fidelidad a Dios, por la fidelidad a Dios. Muy bien. Esto se relaciona un poquito. Dice, ¿cuándo se acaba el tiempo de gracia? Bueno, el Señor ha dicho que
no se ha dado una fecha para el cierre de tiempo de gracia. ¿Cierto? La sierva de Dios dice, a mí me han preguntado mucho sobre eso, pero no tenemos una definición para decir cuándo es que se cierra el tiempo de gracia. Lo que tenemos son señales, eventos que nos muestran, marcan que estamos llegando al fin del tiempo de gracia, que el tiempo de gracia está muy próximo a cerrarse. Eso es lo que tenemos en la luz para nuestros días. Y creemos que estamos llegando muy cerca al fin del tiempo de gracia. Que los eventos están mostrando que pronto el sellamiento habrá terminado, que el tiempo de gracia se habrá cerrado. Será muy triste, dice ahí, como en las parábolas de las 10 vírgenes. Ustedes recuerdan que cuando vino el clamor, el esposo viene, todas se levantaron, pero solamente 5 estaban preparadas, y esas 5 entraron con el esposo, con el novio de bodas, y se cerró la puerta. Ese es un evento que está mostrando un cierre de tiempo de gracia. Seguidamente vinieron las otras fatuas a pedir entrada. Pero ¿qué había pasado? Ya no había entrada. No nos dice una fecha, no nos dice un punto específico, pero nos muestra eventos que irán a ocurrir para mostrar el cierre de tiempo de gracia. Bien, y si algo pudiéramos añadir, un escrito que ustedes lo han leído, eventos de los últimos días. El Señor me ha mostrado que el tiempo de gracia terminará poco después que venga la ley dominical. El grande problema es que Satanás se puso a estudiar eventos de los últimos días y encontró el texto. Él lo estudió y dijo, mire lo que dice aquí. Y con seguridad los adventistas que aman el espíritu de profecía lo creen así. Entonces voy a ocultar, voy a hacer que la ley dominical se dé de una manera lo más escondida que no sea detectada por los adventistas del séptimo día. Yo lo voy a hacer así. Así que la ley dominical va a ser decretada y dada sin que sea notorio al liviano investigador, porque el Espíritu Santo se lo va a revelar al que ha estado investigando, orando, al fiel. Así que, hermanos, conviene que estudiemos, conviene que oremos y supliquemos la luz preciosa del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que nos da entendimiento, discernimiento, como le dio a Jesús cuando el diablo se le acercó. Una palabra, un acto, algo que sucedió, y el Espíritu Santo nos va a decir, mire, eso es. Así que, hermanos, no es que ese texto, no es que nosotros vamos a dedicarnos, el texto es fiel y es seguro, pero no podemos esperar lo que los periódicos digan y empiece la televisión y la radio a decir, bueno, se dio la ley dominical, ahora sí. No. Satanás lo está haciendo de una manera muy sabia a sus planes, pero Dios lo hará de una manera más sabia aún, hablando, indicando y señalándole a sus escogidos. Total, lo mejor es prepararnos hoy. Amén. Quisiera también aportar algo, lo que nuestro hermano ha comentado. Es claro que no hay una fecha exacta, ¿no? Para que nosotros podamos saber cuándo concluye el tiempo de gracia. La ley dominical, bueno, hay una cita de la hermana Joy, también dice leyes dominicales. O sea, no va a ser una sola ley que ya imponga ya, ¿no? Serán leyes, un conjunto de leyes que tendrán como propósito coartar la libertad de conciencia y llevar al domingo como un día de reposo, reconocido mundialmente. Pero prestemos atención a esto. Esto es Joya de los Testimonios, tomo 2, capítulo 24. Joya de los Testimonios, tomo 2, capítulo 24. Escuchemos. Por el decreto que imponga la institución del papado en violación a la ley de Dios,
nuestra nación, los Estados Unidos de Norteamérica, se separará completamente de la justicia. Bueno, prestemos mucha atención. Cuando el protestantismo extienda la mano a través del abismo para asir la mano del poder romano, cuando se incline por encima del abismo para darse la mano con el espiritismo, cuando, bajo la influencia de esta triple unión, nuestro país repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano y haga provisión para la propagación de las mentiras y seducciones papales, entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás y de que el fin está cerca. No termina ahí, sigue diciendo: como el acercamiento de los ejércitos romanos fue para los discípulos una señal de la inminente destrucción de Jerusalén, esta apostasía de la unión de la Iglesia y el Estado en Estados Unidos podrá ser para nosotros una señal de que se llegó al límite de la tolerancia de Dios, de que nuestra nación, Estados Unidos de Norteamérica, colmó la medida de su iniquidad y de que el ángel de la misericordia está por emprender el vuelo para nunca volver. Creo que la cita está clara. Cuando veamos que esto está sucediendo en los Estados Unidos, hermanos, eso nos dice de que el fin del tiempo de gracia es inminente, de que está a punto de verse la asombrosa obra de Satanás y que el ángel de la misericordia está ¿qué? A punto de irse de esta tierra. Hermanos, ¿lo estamos viendo? ¿Usted lo está viendo? ¿Está viendo lo que está sucediendo en Estados Unidos? Nosotros estamos atrasados y que Dios nos ayude. Por eso lo que se hacía énfasis en este congreso: despertar, buscar al Señor, hacer pacto con el Señor. Pero nosotros decimos, ¿no? El sol sale y se esconde como todos los días, como Sodoma, ¿no? Todo está normal, es una palabra común, ¿no? En la sociedad de hoy, normal. Hermanos, no estamos viviendo en un tiempo cualquiera. El Señor nos ayude a despertar. Que Satanás sabe que un poquito más estaremos perdidos, ¿verdad? Que necesitamos vigilar los acontecimientos, sí, ¿verdad? Pero pedir al Señor que pueda darnos ese sentir, ese anhelo, esa hambre, esa sed de buscarlo. Que tampoco nadie se va a salvar porque se asuste, ¿no? Porque esto se va dando en el tiempo. Se va dando en el tiempo, se dará en el tiempo. No sabemos cuánto tiempo exactamente, pero necesitamos velar, como dijo Jesús. Velad para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. Muy bien, en esa línea del tiempo de la gracia dice aquí: nuestros hijos que han nacido en el mensaje, pero que no han sido bautizados, ¿cuándo se termina su tiempo de gracia? Bueno, mientras los hermanos buscan el tiempo de gracia para la persona, bueno, lo decide el Señor, ¿verdad? Nosotros no tenemos la vida asegurada. Si usted muere hoy, su tiempo de gracia ha concluido, ha terminado. Y nosotros no somos que, yo tengo un año por delante, ¿no? Tengo un mes o un día, ni un día nos pertenece, solo el hoy, ¿no? El mañana no, el hoy nos pertenece, ¿no? Entonces, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis el corazón, hermanos. Podemos morir en cualquier momento, una realidad. Y deben contarnos eso preparados, ¿verdad? Así que Señor tenga misericordia. Yo estoy convencido de que si alguien está con vida, es porque el Señor todavía está guardándolo y haciéndole llamados. El Espíritu Santo está tocando su corazón. De que no quiera rendirse, bueno, es otra cosa. Pero el Señor es paciente. No podemos nosotros conocer el límite de la paciencia de Dios. Para nosotros eso es un misterio. Si no, ¿quién estuviera vivo? No, ese tan malo ya que no se pierda, está perdido ya.
mientras que el Señor sigue trabajando por medio del Espíritu Santo en esa conciencia para despertarlo y llevarlo al arrepentimiento. Pero muchos hermanos están muriendo en esa condición. ¿Cuántos muertos en Venezuela hace poco? ¿Cuántos adventistas habrán muerto ahí? Mucha gente adventista ha muerto. Son miles de muertos hay allí, hermanos. Satanás está cosechando. Y hay historias tan desgarradoras de personas que llegaron el día antes. Extranjeros llegaron el día antes a pasar un fin de semana, no sé, unos días, y al día siguiente quedaron muertos. Señor nos ayude. Es un conflicto real, ¿no? Para no estar tan paradito mucho tiempo. Bueno, quería mencionar lo siguiente. Dios a través del tiempo siempre ha dictado juicio, ¿no? En el diluvio, Mene Mene Ketelu Parsin, Sodoma y Gomorra. Dios siempre ha hecho eso, ¿no? Y bueno, nuestro hermano Eliel ha mencionado lo siguiente, cuando uno muere, ¿no? O sea, nada no está asegurado. Concerniente al cierre del tiempo de gracia, siempre lo he recordado y lo entiendo algo así. Quisiera leerlo para ver si vamos como que desglosando un poquito. Las filas raleadas serán llenadas por aquellos a quienes Cristo presentó como viniendo a la 11ª hora. O sea, las filas raleadas y serán llenadas por aquellos de la hora 11ª. Hay muchos con quienes el Espíritu de Dios está contendiendo. El tiempo de los juicios destructores de Dios, o sea, cuando Dios está usando sus juicios destructores, es tiempo de misericordia para aquellos que hasta el momento no han tenido oportunidad de aprender qué es la verdad. Y acá préstele atención. El Señor los mira con ternura, o sea, no escucharon la verdad, pero el Señor los mira con ternura. Su corazón misericordioso se conmueve. Su mano todavía se extiende para salvar. Estamos hablando de las escenas finales. Mientras la puerta se cierra para aquellos que no quisieron entrar. O sea, Dios dice, según esto, su corazón misericordioso está conmovido, se conmueve. ¿Qué más dice? Se conmueve. Su mano todavía se extiende para salvar, o sea, todavía lo hace. Y dice ahí, mientras la puerta se cierra para aquellos que no quieren entrar. O sea, es como que Dios, para acá y como se cierra para acá. O sea, yo entendía que debe haber algo ahí que como que en dos etapas, ¿no? Cierra para acá y como que todavía se está abriendo para acá, entonces se cierra un poco más adelante, ¿no? Nos ayudan, por favor, ahí. Esto venía a la mente y decía, ¿cómo lo encuentro? Y ahí estaba, ¿no? Ayúdenos, por favor. Bueno, perdón. El apóstol Pedro, él se refiere al juicio. Y el apóstol Pedro dice que el juicio comienza primero por la casa. Pues ese es el pueblo de Dios. Y el cierre de gracia, pues por los escritos bíblicos y el espíritu de profecía, no es como una cortina que se cierra para todo el mundo, sino tiene que ver con la luz recibida. Y el que tiene más luz es el pueblo de Dios. Pero el apóstol Pedro va más allá y dice que comienza primero por los ancianos, por los que dirigen. ¿Sí? Y en la profecía, en la visión del profeta Ezequiel, también está relatado, hablando en relación con el juicio, la experiencia de cómo va verificándose el proceso del juicio. Primero por los que tuvieron los ancianos y luego viene la otra parte del juicio. Ahora, lo que entendemos ahí es que justamente cuando se dé la primera parte, al final lo que nos compartía el hermano Eliel,
Y esto está en relación con el fuerte pregón. El pueblo de Dios que haya participado de esa congojada demanda y que esté suplicando al Señor, buscando de todo corazón una entrega y un arrepentimiento y una conversión de su vida, va a recibir, dice, el refrigerio de la presencia del Señor. Mientras todo esto está ocurriendo, están llevándose a cabo cantidades de eventos que están sucediendo en la tierra. También lo que está pasando en los Estados Unidos, lo que está profetizado que va a ocurrir. Eventos que marcarán por la palabra inspirada que el juicio ha comenzado, que el pueblo de Dios que tuvo gran luz está ya, se comienza a cerrar la puerta para el que tiene luz primero. Y entonces se abre una oportunidad para los que nunca tuvieron la oportunidad de oír la palabra del Señor. Y en ese último proclamación final, muchos van a oír la palabra del Señor, mientras que para el pueblo que tuvo luz se habrá cerrado ya la oportunidad. Pero eso es consistente y en la Biblia se presenta eso. Bueno, sí, debemos ser muy cuidadosos porque yo no voy a ser salvo con la prontitud o la lentitud de otros. Es mi vida personal, Y yo quiero estar en paz hoy con Dios y recibir su sello hoy. Y el que decida que sea entre 8 días, cada cual con su experiencia. Pero la puerta de la gracia se va a cerrar un día para el creyente y para el no creyente. Y ahorita si no entendemos eso, pues es muy complicado. Luego, con respecto a los niños, la pregunta del bautismo de los niños es de los niños. De los hijos. La pregunta era los que hasta qué edad crecieron en la se les verdad termina presente, la gracia. ¿cuándo se acaba la gracia para ellos? No bautizados. Bueno, entonces, pues la edad no está estipulada, eso lo tienen ustedes y nosotros, claro. Pero una cosa sí sé. Nosotros los padres, Dios lo dijo, somos Dios para nuestros hijos. ¿Cuándo? Cuando están pequeñitos. Cuando ya ellos crecen, toman sus decisiones y sus determinaciones. Pero Dios nos va a pedir una cuenta demasiado seria por la salvación de nuestros hijos. Y gracias a Dios que esa pregunta surge al público en este momento. Porque veo que hay algunos padres que tienen hijos pequeños. Veo a un líder que tiene un Josías bien chiquitico, y que ese Josías va a llegar en lo que tiene que ver con Dios tan alto o tan bajo como los padres lo hagan. Y así es de que la influencia que tiene Josías es papá, mamá y la hermanita. Y qué responsabilidad, recordemos eso. Así que nosotros los padres somos los encargados de cimentar, de fundar, de colocar esa base para nuestros hijos. Los que ya tienen hijos adultos, los padres, los hombres y los padres que tenemos adultos formados, y de repente hoy a la luz de la palabra los vemos muy torcidos, pues esa columna nos quedó mal hecha. Le colocamos mal material. Entonces debemos acudir al Señor con oración y con súplica. Primero, ser conscientes que hemos fallado. Ser conscientes, Señor, realmente me equivoqué. Dormía mientras Satanás trabajaba. No voy a reclamarle a los primos, a los tíos, a nadie, porque fui yo el que dormí mientras Satanás trabajaba. Ayúdeme ahora. Y una vez que hayamos recibido el perdón, esa súplica movida por la convicción de pecado, entonces, Señor, ten misericordia de mi hijo, yo quiero verlo en el cielo. Y el Señor extenderá su mano para salvarlos. Y promesa tenemos. Muy bien, creo que todos estamos siendo alimentados con la palabra del Señor, ¿no? Y bueno, ya nos quedan poquitas preguntas y también poquito tiempo.
Vamos a continuar. Dice, tengo un amigo con una úlcera, está con 8 de hemoglobina, tiene 33 años, es adventista. ¿Qué puedo hacer para ayudarlo? Tiene úlcera, está bajo de hemoglobina y tiene 33 años. Está joven todavía, ¿no? Joven para esta enfermedad. Bueno, algo que es principal cuando nosotros hablamos de la salud, la persona tiene que cambiar la dieta. No sé cuál será el estilo de vida de la persona, pero necesita hacer un cambio. Y se empieza, bueno, ¿no?, con la reforma por salud, pero es todo un estilo de vida. Está también el descanso, está el dormir temprano. Ahora, un tratamiento definido, bueno, podríamos hablar de varias cosas. No sé si la persona tal vez que ha hecho la pregunta, de una manera personal, tal vez les podemos prescribir algunos humos para poder darle algunas cosas que hemos practicado. Y hemos visto milagros, incluso en personas que han tenido deficiencias para asimilar el hierro, personas con cáncer, por ejemplo. Con la ayuda del Señor, tomando ciertos zumos, han empezado a ir subiendo su hemoglobina. Problemas con personas con cáncer también. Tuvimos un paciente con cáncer al estómago que ya no comía, y cómo al empezar a cambiar el estilo de vida, la dieta, empezó a alimentarse poco a poco, ya el estómago le empezaba a recibir comida. La sábila, la arcilla, los baños de hidroterapia, ¿no?, el contraste, el frío y caliente, los baños de asiento alternados. Tal vez podría ayudarles de una manera más directa, ¿no?, más personalizada, escribiendo algunas cositas, ¿no?, para la persona que esté interesada. Pero en realidad, hermanos, puede ser desde una gripe sencilla hasta un caso ya, una persona que ha sido desahuciado, pero no hay otra cosa más que los remedios naturales. Es en sí lo mismo. A veces uno piensa que por ser un caso ya, digamos, grave, ya es otra cosa. Es lo mismo, el Señor es sencillo, lo mismo. Y una de las cosas que se necesita allí es fe. Fe en los tratamientos que el Señor ha dejado, ¿no? Muy bien. La penúltima pregunta dice, ¿cómo puedo guardar verdaderamente el sábado? No recuerdo ahorita el capítulo exacto de Testimonios para la Iglesia, tampoco el tomo, pero habla ahí acerca de la observancia del sábado, ¿no? Un capítulo titulado La observancia del sábado, búsquenlo. Y es de gran bendición va a ser, porque todo está claro ahí en la palabra, ¿no? Ahí está claro qué es lo que se debe hacer, qué no hacer, y que la preparación para recibir el sábado debe comenzar ¿desde cuándo? Desde el domingo. Si usted deja todo para el viernes, hermano, ahora comentamos en la mañana, ¿no?, con nuestros hermanos, de que el enemigo está muy airado, quiere quitarte la experiencia del altar familiar, del sábado. Y el viernes pueden surgir cantidad de cosas que a veces no surgieron en la semana, ¿verdad? ¿Para qué? Para que llegues el sábado, ¿cómo? Corriendo, afanado. A veces cosas de última hora. Hermanas, hoy dice, si llegó la hora de la puesta del sol y hay cosas que no se han hecho, ¿qué? Déjenlas hasta el domingo, eso no se va, ¿verdad? No va a pasar nada. Entonces, creo que sí necesitamos todos hacer una reforma en eso, y como familia de manera especial comenzar a luchar, hermanos, para estar a tiempo el día de reposo. Es una realidad que yo estoy viviendo, ¿no?, como padre, es una realidad, y ver cómo es que el enemigo trata de interferir esa experiencia. Si nosotros no oramos y ponemos un esfuerzo de nuestra parte, y los esposos nos unimos y los hijos se unen a esa preparación para el sábado, hermanos, la esposa va a estar recargada, va a estar, y no se va a lograr, ¿verdad? Y va a haber choques, va a haber conflictos, en fin. Así que todos debemos unirnos en esa experiencia de la preparación para el día sábado, como familia, ¿no? Muy bien, vamos a la última pregunta. Dice así, ¿cómo puedo reactivar mi fe?
resucitar? ¿Cómo reactivar la fe? Hay una sentencia del libro Camino a Cristo, ¿ustedes la recuerdan? Bueno, hablando de la oración, ¿no? Que la oración es la llave en la mano de la fe para abrir los almacenes del cielo. Que la fe es esa mano, ¿no? Que se aferra, esa mano que se aferra, que cree eso, se aferra a esa promesa. Fe es aferrarse de la promesa y cumplir las condiciones para que el Señor cumpla esa promesa. Hay algo muy parecido a la fe, que es la presunción, ¿verdad? La fe dice que cree, reclama la promesa, pero no obedece. Ejemplo sencillo, ¿no? Usted va a almorzar, se come pollo, una Coca-Cola y Señor bendice este alimento. ¿Eso es fe? No es fe, eso es presunción. Y así, un ejemplo sencillo, debe ir respaldado esto por el anhelo y el deseo de obedecer al Señor, ¿verdad? Ahora, también la inspiración nos dice que la fe es como un músculo. Si usted no la ejercita, nunca se va a desarrollar. Y ahí hay algo que estamos fallando como pueblo, que creemos que vamos a ejercitar la fe cuando llegue la ley dominical. Ahí se va a ejercitar la fe. No, hermano, la fe necesita ejercitarse ¿cuándo? Hoy. Pero ¿cómo la ejercitamos? Bueno, ahí está el mensaje de salir al campo. Todos estos mensajes, hermanos, son experiencias de fe. Dejar de comer carne para el pueblo de Dios debe ser una experiencia de fe. Dejar de comer entre comidas, salir de la ciudad, una experiencia de fe. Así como la justificación por la fe. Todo es de fe. Y lo que no es de fe, ¿qué se dice? ¿Qué dijo Pablo? Es pecado. Lo que no es de fe es pecado. Y el justo vivirá por la fe. Que el Señor nos ayude, apreciados hermanos, a ejercitar el músculo de la fe. Porque si usted amarra el brazo y no lo ejercita, ¿qué pasa al mes? El brazo está débil y está atrofiado. Cuando usted lo ejercita todos los días lo ejercita, entonces se va haciendo más fuerte y más fuerte para la crisis, ¿verdad? Entonces poder sostenerse de esa cuerda, ¿no? Que está ahí, y poder pasar ese abismo, porque no todos podrán hacerlo. Bueno, que el Señor nos ayude, nos bendiga y nos guarde, hermanos. Amén.